Muy bien. Agradecer a todos su presencia. Muy buenas noches. En especial al doctor Eberto Muñoz por este gran esfuerzo y éxito que ha tenido en todo el año pasado con este proyecto y sobre todo al poder incluir a la anestesia regional y platicar un poco de ella y que pudiéramos decir qué tiene que ver con los temas que estamos viendo ahora, que son anestesia total endovenosa. Entonces, para ello, antes de comenzar la charla, me gustaría que pudieran contestar una breve pregunta. Es que aquí no está corriendo. Está la... Aquí. Bien. Me gustaría que tomáramos unos 30 segundos y para hacernos esta pregunta. Si de todos los medicamentos con los que contamos para dar una anestesia, solo pudiera elegir 4, independientemente del tipo de cirugía, porque todos nos dedicamos a diferentes tipos de cirugía, por favor, de estos 8, en 30 segundos, elijan. En su pantalla va a aparecer en este momento la elección que ustedes pueden hacer. Después de esta elección, al final de la charla, la vamos a revisar con un objetivo que analizaremos al final de la misma. Evidentemente hemos visto en el transcurso de todo el año pasado temas de anestesia total endovenosa y ahora pues nos enfocaremos un poco, o más bien de manera amplia, específicamente a la anestesia regional y qué es lo que tiene que ver con la anestesia total endovenosa. Y pues como se trata de anestésicos locales, habrá que hacer una remembranza y creo que con esta diapositiva podemos centrar lo que significa o terminar la charla, porque en estas palabras menciona de la narcosis a la homeostasis perioperatoria. Y aquí podemos resumir lo que hace 175 años los médicos luchaban literalmente contra el dolor. Y a partir de la fecha que todos recordamos, en 1846, pues esta lucha fue cediendo poco a poco. Sin embargo, en ese tiempo, lo que se tenía era mantener en estado de sopor o la pérdida de la sensibilidad temporal al paciente. Y actualmente, pues lo que hacemos es mantener la homeostasis perioperatoria. Para poderlo realizar en esta área de la medicina se necesita de un especialista. Ese especialista es precisamente el anestesiólogo. El anestesiólogo, en pocas palabras y de una manera muy sencilla, pues somos quienes seleccionamos la forma más adecuada de la anestesia para que nuestro paciente pueda ser intervenido quirúrgicamente sin dolor, pero sobre todo con seguridad y manteniendo esa homeostasis precisamente. Así que de esta manera, lo que hacemos es contribuir a uno de los 4 pilares que, como se mencionaba en un principio, está formada la anestesiología. No solo la anestesia, sino el manejo del dolor, la cirugía, la medicina de urgencias y la terapia intensiva. En todas esas áreas tiene repercusión la anestesiología, pero en este momento nos enfocaremos de una manera breve a los antecedentes que tenemos de los anestésicos locales para que podamos hablar sobre la anestesia regional. Como todo el mundo sabemos, los incas en su tiempo, pues utilizando la cocaína y de diversas maneras, incluso para trepanaciones, y poco a poco comienza el desarrollo de esa historia, desde la disposición de las jeringas para la administración de medicamentos, en los laboratorios Merck con el químico Albert Niemann en 1860 para que se pudiera disponer en su forma pura y hasta su aplicación en 1884 por Kohler para anestesia oftalmológica y posteriormente al año siguiente Sigmund Freud hacer la descripción de todas las ventajas que tenía el uso precisamente de la cocaína. Otro punto importante fue con Heinrich Braun en 1905, que añadió la adrenalina a la solución para que pudiera prolongarse sus efectos, o bien recordar al doctor August Biert,
que en 1898 inició la anestesia raquídea. En 1902, el químico Alfred Einhorn desarrolla el primer anestésico tipo éster, la procaína, y posteriormente vienen desarrollos que son los que actualmente estamos utilizando como anestésicos locales. En 1943 se sintetiza la lidocaína, pero no es hasta 5 años después que el doctor Thorsten Gord lo aplica de una manera clínica como anestésico local. A partir de ahí viene un desarrollo más rápido, en donde aparecieron otro tipo de anestésicos similares a la estructura de la lidocaína, pero relacionados con una base amida, principalmente la mepivacaína, la bupivacaína, la levobupivacaína y la ropivacaína. Estos dos últimos, la levobupi y la ropivacaína, son los únicos anestésicos locales que poseen un enantiómero de tipo levógiro, es decir, el tipo siniestro, a diferencia de los tipos o mezclas racémicas de los isómeros R, que es precisamente lo que permite y es la ventaja de estos dos anestésicos, principalmente la ropivacaína, lo que lo hace ser menos cardiotóxico, la disposición del enantiómero de tipo levógiro. Entonces, una vez que nosotros tenemos el desarrollo de los anestésicos locales, como vimos en esa historia, ha sido lento que sus aplicaciones puedan surgir efecto. Primero tuvimos los medicamentos intravenosos y con ellos evidentemente los efectos secundarios que pudieran tener cada uno de ellos. Por eso se requería que pudiéramos disponer de esa anestesia específica y darle la insensibilidad a ciertas partes del cuerpo para poder disminuir esos requerimientos y el uso de los anestésicos endovenosos, pero no disponíamos hasta 1920 de la certeza de cómo estos anestésicos locales pudieran estar funcionando. Pero toda esa tecnología que tenemos ahora y el desarrollo no solo de los anestésicos intravenosos, sino de los anestésicos locales, nos ha permitido que podamos identificar de una manera más precisa cómo es que funcionan estos anestésicos locales, hasta llegar hoy en día a saber todo el mecanismo por el cual los anestésicos locales están funcionando. Es decir, a diferencia de la anestesia general, que por supuesto tenemos ya mucho conocimiento, pero en el cual todavía el mecanismo molecular es aún tema de especulación, el mecanismo de acción de los anestésicos locales para producir un bloqueo nervioso ha sido incluso clonado y se ha podido mutar debido a que tenemos ese conocimiento. Y llegar entonces a saber que todos los anestésicos locales contienen un anillo aromático, una amida en los extremos de la molécula y que están separados por una cadena de hidrocarburo con un enlace ya sea éster o una amida. Lo que podemos observar aquí y que hemos llegado al conocimiento es de que los canales de sodio de la membrana son precisamente los responsables de la conducción de todos los tipos de fibras nerviosas, tanto las motoras, las sensitivas, las de dolor y todas las demás que existen en los axones, las dendritas y en el tejido muscular. Entonces, el bloqueo diferencial que nosotros podemos llegar a percibir con los anestésicos locales, que es de predominio sensitivo más que motor, se debe precisamente a los diferentes tamaños de las fibras nerviosas y no por la preferencia del anestésico local, independientemente de cuál estemos nosotros empleando, por el canal de sodio en ninguna de las poblaciones de los axones. Entonces, de ahí podemos inducir que la baja potencia y la ausencia de especificidad se debe principalmente en parte a las estructuras débiles y a los sitios de unión con los canales de sodio. A diferencia de lo que pudiéramos pensar de cómo están estructurados estos canales de sodio, los cuales contienen las principales funciones, esta membrana de los canales, en donde se llevan a cabo las interacciones medicamentosas, pero sobre todo gracias al número variable de las subunidades beta, que son las más pequeñas, y que son las encargadas precisamente de modular la expresión de la membrana y que le dan las propiedades de funcionalidad a estos canales.
Dentro de estas características funcionales y que pueden condicionar o delimitan la acción de los anestésicos locales a concentraciones clínicas son muy relevantes, pero llegan a ser complejas y pueden dividirse en tres categorías principales. Uno, del que ya hablamos, que es el bloqueo de la corriente de los canales de sodio, el cual de manera específica va a ocurrir a altas concentraciones. El otro método es a través de neurotoxinas de tipo alcaloide y el tercero, que ocurre cuando los sensores del voltaje son desplazados fuera del canal y que se encuentran en un estado abierto. Es decir, a este tipo de bloqueo es el denominado dependiente de voltaje. Otra de las características que incluye a los anestésicos locales y que habrá que recordar es precisamente que estos agentes, la selectividad que tienen de estas isoformas, que son las que transmiten las señales de dolor y que incluso todavía se encuentran en estudio con un propósito muy específico y que todavía no llegamos a él. Pero lo ideal es que pudiéramos llegar a evitar adicciones y evitar los efectos secundarios. Pero esto pues todavía se encuentra en estudio. Otro de los puntos a tomar en consideración respecto a los anestésicos locales y los avances que hemos tenido en la biología del dolor es el identificar que la concentración mínima del anestésico local que se requiere para que se pueda bloquear la transmisión, es decir, la concentración mínima del anestésico local, va a variar dependiendo del tipo de fibra. Es decir, recordar nuevamente que no se trata de la presentación exclusivamente del anestésico local como tal, sino que el bloqueo en la transmisión va a variar dependiendo del tipo de fibra y que cada fibra tendrá, por lo tanto, una concentración mínima distinta y de ahí el bloqueo diferencial que podemos nosotros lograr. Y hay diferentes tipos de especificidades en los cuales podemos nombrar, en primer lugar, 9 tipos de canales estructurales distintos del sodio, en donde la clonación y la caracterización de estos canales de sodio han revelado por lo menos estos 9 canales de los que hablamos y específicamente el bloqueo del canal de sodio subtipo 1.8 es el que nos da el resultado en la analgesia en los modelos preclínicos y diversas moléculas han sido descritas para encontrar esos bloqueos de manera más específica. Otro de los conceptos es el denominado Transient Receptor Potential Vanilloid. ¿Qué significa esto? Son varios tipos de fibras sensitivas, sobre todo aferentes, las que van a mostrar los canales únicos con propiedades químicas diferentes. Estos canales, que los podemos abreviar como TRPV, se han encontrado de manera predominante en las fibras de tipo nociceptivas polimodales. Estas fibras son las que se activan por estímulos mecánicos y termales de tipo nocivo de alta intensidad, así como diversos productos inflamatorios como las quininas. Es decir, todos estos procesos bioquímicos que se llevan a cabo son complejos, incluso se han llevado a cabo de una manera in vitro y en estudios todavía más profundos, la función que tienen los anestésicos locales como anticancerígenos. Por ejemplo, en la expresión de voltajes que tienen en los canales de sodio y de manera específica, y por eso algunos de los detalles que queríamos recalcar en cuanto a la ropivacaína, es que se ha visto que inhibe este voltaje del que hablamos, la invasión de células cancerígenas. Por lo tanto, resulta de mucho beneficio que podamos tomar en consideración otras de las posibles utilidades de los anestésicos locales. De igual manera, la lidocaína y la bupivacaína han demostrado inhibir el crecimiento de líneas celulares en el cáncer de mama y manifestar porcentajes altos de apoptosis, tanto la lidocaína como la bupivacaína. En cuanto a esta función anticancerígena, también la apoptosis de la que hablamos está controlada por proteasas a nivel intracelular
que son las denominadas caspasas, que también veíamos en una de las diapositivas anteriores, que forma parte de este complejo bioquímico mediante el cual lleva a cabo su efecto los anestésicos locales. Otro de los efectos de la lidocaína y la bupivacaína es que van a inducir esta activación proteolítica de un tipo específico de las caspasas que estamos hablando. Sin embargo, a pesar de todos estos avances que tenemos dentro de los anestésicos locales, son de una manera muy específica el rol que tenemos de ellos. El principal, por supuesto, el bloqueo nervioso, tanto a nivel local como regional. Al final de la charla vamos a ver precisamente cómo es que podemos aplicarlo y el beneficio, a pesar de todo este tiempo que ha transcurrido en la investigación, siguen estando vigentes y lo podemos utilizar tanto a nivel local como a nivel regional. Otra de los roles clínicos es la especificidad con las altas concentraciones en el sitio de inyección, minimizando los efectos adversos. Es de las ventajas del desarrollo de los anestésicos locales con los que contamos hoy en día. Y finalmente, las características deseables de un rápido inicio del bloqueo nervioso con suficiente duración y disminución de las reacciones adversas, lo cual todavía se encuentra en estudio y hacer entre paréntesis, por ejemplo, el uso de la bupivacaína de manera muy reciente que pudiéramos ver efectos más prolongados y que no ha sido así. Entonces, cabe aquí que podamos mencionar nuevamente si existe el anestésico local ideal, así como el medicamento intravenoso ideal, pudiéramos hablar de un anestésico local ideal. Tal vez pensar si dentro de la anestesia regional y el manejo del dolor pudiéramos contar con un anestésico local que fuera muy selectivo, exclusivo para la transmisión del dolor, pero mantuviera intactas otras funciones, pues ese pudiera ser el anestésico local. Sin embargo, pues no. Hasta el momento es imposible lograr todavía que tengamos una anestesia sensitiva suficiente para abrir la piel sin un deterioro motor. En su momento tal vez la levobupivacaína pudiera haberlo logrado, sin embargo, todavía no llegamos a tener ese anestésico local ideal, pero sí podemos saber en cada una de las características de los anestésicos locales con los que contamos que la potencia del bloqueo nervioso del anestésico local se va a incrementar de acuerdo al peso molecular del que se encuentre y la liposolubilidad también creciente es el que nos va a determinar la potencia de nuestro anestésico local y por eso la importancia de contar con los anestésicos locales de larga duración como la bupivacaína y la ropivacaína. Otros aspectos importantes es definir la eficacia de estos anestésicos locales y definir que son varios los aspectos que debemos de tomar en consideración para que podamos saber si esta eficacia nos va a llevar hacia el objetivo, dependiendo del tipo de cirugía en donde lo estamos utilizando, ya sea ambulatoria, una cirugía extensa, una cirugía más cruenta. Esta eficacia depende tanto de la dosis que nosotros vamos a utilizar, del sitio de administración, de los aditivos que podemos utilizar, la temperatura a la que se encuentra o incluso las condiciones, por supuesto, de las que del paciente al cual la vamos a administrar. Entre ellas, por supuesto, el estado del embarazo, que como sabemos puede aumentar la susceptibilidad a nivel neural de los anestésicos locales. Entonces, resaltando que no tenemos un anestésico local todavía ideal, pero que pudiéramos acercarnos a aquel que tenga esas características, es que nos quisimos enfocar precisamente al uso de la ropivacaína. Por supuesto, la principal característica que sobresale y desde su desarrollo en 1996 es la capacidad de reducir esa cardiotoxicidad que, como veíamos, pues es inherente a los anestésicos locales, al igual que la neurotoxicidad. Se han tenido diversos estudios y todos ellos siempre comparando con la bupivacaína, en los cuales recaen unos a favor, otros en contra, pero de manera general que son ambos medicamentos con buena evolución clínica. Y esto pues demostrado ya de hace años, por eso las referencias ya viejas, porque se sabe de estas propiedades de los anestésicos y dando énfasis
sobre todo a la disminución en la cardiotoxicidad de la ropivacaína, gracias a la presencia de ese isómero que hablábamos, levógiro, y que hace que sea menos cardiotóxico comparado con la bupivacaína. Afortunadamente, la presencia de esos colapsos cardiovasculares dependientes de los anestésicos locales, o al igual la incidencia de intoxicaciones a nivel cerebral, son bajas. Por supuesto, son efectos que debemos de tener siempre presentes cuando nosotros utilizamos anestésicos locales, y sobre todo cuando lo utilizamos con grandes volúmenes, como lo hacemos con los bloqueos regionales. Siempre, todos, la mayoría de ellos, los utilizamos con volúmenes altos cuando lo hacemos con bloqueos de tipo periférico. Pero de igual manera, cuando lo utilizamos a nivel neuroaxial, la ropivacaína también ya tiene definidas las concentraciones, las dosis promedio, para tener una concentración adecuada y que nos dé un efecto favorable cuando así lo administramos. Recordar que no todas las presentaciones que tenemos de ropivacaína son para uso espinal. Dependiendo la marca, debemos corroborar que no tenga, más bien, que esté permitido su uso para nivel espinal. No en todos los países está disponible. Por eso, dependiendo la información que nosotros consultemos, podrá variar su uso, que digan, bueno, si está indicado para uso espinal y quién no lo hay. Dependiendo la presentación, pues ahí tendrá la conclusión de si podemos o no utilizarlo. En esta diapositiva, pues podemos concluir en general los usos, las características químicas, las dosis de la ropivacaína y para cada uno de sus usos, tanto a nivel espinal como a nivel periférico. Pero de una manera general, pudiéramos resumir de esta manera los anestésicos locales en cuanto a su uso y cómo es que funcionan y los beneficios, en que la anestesia de inicio más rápido, pero de menor duración, va a ocurrir con aquellas inyecciones que realicemos a nivel tanto subcutáneos como espinales, independientemente del tipo de anestésico que estemos utilizando. Pero en el caso, por ejemplo, de la ropivacaína a nivel espinal, como mencionábamos, cuando esta esté libre de preservativos y que pueda utilizarse, pues va a variar en su promedio a 2 horas. A diferencia, cuando es a nivel espinal, su uso, a diferencia de los bloqueos periféricos, cuando los utilizamos, su inicio va a ser lento, pero la duración del efecto es más prolongada. Entonces, esto es lo que debemos de tener en consideración cuando estamos utilizando un anestésico local en específico. Pero ahora lo que quiero retomar y el por qué quisimos abordar el tema de anestesia regional en un foro como lo es anestesia total endovenosa, decir, bueno, pues, ¿qué es lo que tiene que ver, no? ¿Por qué tendríamos que hablar de anestésicos locales? Desde 1910 se sabe que aún estando el paciente bajo una anestesia general, este debe estar protegido bajo una anestesia regional, ya que puede incurrir en cambios persistentes en el sistema nervioso central y favorecer el dolor a nivel, más bien en el periodo posoperatorio. Esta idea, esta hipótesis, se hizo desde 1910 el doctor Craig. Y afortunadamente, a la fecha, ya tenemos bien definido lo que ahora creo representa una publicación clásica de lo que representa la anestesia general multimodal, y que habla precisamente de eso, lo que en su tiempo en 1910 representaba una hipótesis. Ahora, con esta excelente descripción en esta publicación, se habla de todos los neurotransmisores que se encuentran en todas las vías del dolor, tanto ascendentes como descendentes, y los agentes antinociceptivos que deben de actuar para que nosotros podamos interrumpir este proceso y en dónde deben de enfocarse. En esta descripción se hace muy bien el señalamiento de dónde cada uno de los medicamentos está actuando, y por supuesto no es la excepción del uso de los anestésicos locales, incluirlos en esta anestesia multimodal. ¿Y dónde? Definen muy bien el punto o los puntos precisos que se deben de abarcar para que nosotros podamos considerar una anestesia multimodal.
En primer lugar, el estado anestésico de la antinocicepción y definen perfectamente cuáles son los medicamentos que ellos consideran serían los ideales para mantener esta antinocicepción. El estado de inconsciencia, perdón, o bien la apnesia, y también la propuesta que ellos hacen del manejo de cada uno de los medicamentos intravenosos para mantenerla, y por supuesto la inmovilidad. En todos ellos estamos utilizando anestésicos de manera endovenosa, y como sabemos, cualquier medicamento que nosotros utilizamos va a depender de las dosis que estemos empleando para tener el efecto deseado o los efectos secundarios. Por lo tanto, la propuesta que hacen en esta publicación es que para que se pueda mantener esa antinocicepción, se deben de abarcar varias modalidades. En primer lugar, el uso de los anestésicos o de medicamentos anestésicos, de medicamentos adyuvantes anestésicos, y por supuesto el uso de técnicas regionales. Se incluyen los tres y está bien definido la evolución que pueden tener el uso de estas tres técnicas como agentes antinociceptivos para poder suprimir ese tráfico nociceptivo utilizando de manera conjunta la anestesia general junto con la anestesia regional. Ese es el motivo por el cual decidimos incluir, y casi al final del primer módulo durante todo este año pasado, y poder abarcar o hablar un poco de la anestesia regional y cómo es que influye en ello. Esta publicación aquí lo refiere después de, en 4 pacientes en específico, 4 diferentes tipos de cirugías. En primer lugar, cirugía de columna, cirugía de extremidades para el reemplazo total de la rodilla, una cesárea y una laparotomía exploradora. Es decir, los principales tipos de cirugía que tenemos de manera más común incluye la descripción de la antinocicepción y con qué medicamentos. En el periodo intraoperatorio, cómo se manejarían, y el manejo postoperatorio es donde se incluye precisamente la anestesia regional con anestésicos locales de una manera de infiltración. Lo que realizaron ellos fue una infiltración o un bloqueo de campo utilizando precisamente ropivacaína en una mezcla con dexmedetomidina y ketorolaco. Administrar altos volúmenes en la parte final de la cirugía, obteniendo muy buenos resultados y obteniendo también una disminución en el uso del opioide, tanto a nivel intraoperatorio como los requerimientos para rescate en cuanto a la analgesia posoperatoria. Y de esta manera, armar no solo una anestesia multimodal, sino una analgesia multimodal que le permita al paciente tener una mucho mejor evolución y tener precisamente esa combinación de factores que permitan que nosotros estemos utilizando los medicamentos con una mayor precisión. Y eso es lo que quisiéramos aportar en esta ocasión. Si bien evolucionaron de manera favorable con un bloqueo de campo utilizando anestésico local y una combinación de adyuvantes, vamos a ver cómo el uso de la anestesia regional guiada por ultrasonido pues nos va a permitir una revisión anatómica del área, revisar las estructuras nerviosas que son el objetivo principal de la aplicación del anestésico local, es decir, llegar de forma perineural precisa al lugar en donde nosotros queremos, o bien a nivel interfacial para que la difusión del anestésico local sea todavía más amplia. Hacerlo de una manera segura, viendo la guía de la aguja de manera precisa hacia el objetivo y visualizar además la difusión del anestésico local, lo cual nos permite que nosotros utilicemos menores volúmenes porque nosotros estamos viendo la difusión de nuestra solución y con ello disminuyendo la posibilidad de una intoxicación por anestésicos locales. Entonces, cuando nosotros utilizamos el ultrasonido, para poder resumir en una imagen lo que mencionamos anteriormente, pues es esto, no solo identificar nuestro objetivo, como veíamos aquí el plexo braquial a nivel interescalénico, ver las estructuras musculares que están alrededor, ver las estructuras vasculares, ver hacia dónde no queremos irnos precisamente, tener la visualización de la pleura, del arco costal, y con ello entonces nosotros
hacer de una forma más segura nuestro proceso anestésico. Este video que les pongo me parece muy significativo porque si nos trasladamos, por ejemplo, a 1846, el utilizar el bisturí de esa manera, pues evidentemente nuestro paciente se estaría moviendo. Y lo que hacemos aquí es visualizar a nuestro paciente lo que pudimos lograr con el anestésico local de una manera certera y no tener una reacción de respuesta al dolor. Y no solo en la piel, porque cuando nosotros infiltramos anestésico local, exclusivamente en la piel, podemos tener ese bloqueo sensitivo. Lo que podemos lograr con un bloqueo de nervios periféricos, hacerlo de manera precisa, como lo hacemos con el ultrasonido, es tener una anestesia todavía más profunda, una anestesia de los osteomas y a nivel muscular que nos permita llevar una cirugía adecuada sin que el paciente tenga una reacción como lo podemos ver aquí. Sé que en este momento podemos pensar, está bien, se puede lograr un bloqueo, pero miren esta paciente, por ejemplo, la frecuencia cardíaca que tiene indica tal vez que no tenga dolor, pero que sí tal vez la paciente, por supuesto, esté estresada. Quiero que vean el énfasis del tiempo en el que estuvimos viendo a esa paciente. Son monitores antiguos, fue hace algún tiempo y ahorita llegamos a esa conclusión. De una manera más reciente y una cirugía de columna, en donde estamos haciendo una cirugía con neuromonitorización, una instrumentación de un solo nivel, pero que el cirujano indicó hacer esa neuromonitorización. La estamos llevando a cabo con una anestesia total endovenosa mediante propofol, lidocaína, pero la aplicación de un bloqueo del erector espinal con ropivacaína. O cirugías más cruentas, como este paciente con un accidente en motocicleta que se fractura la clavícula y se fracturó la escápula. Le pusimos bloqueos de nervios periféricos, pero a diferencia de la primer paciente en donde la teníamos despierta y que con toda razón ustedes pueden decir qué necesidad de tenerla despierta, este paciente lo tenemos bajo una anestesia general con desflorane, pero con un CAM bajo, dado que este paciente se le puso un bloqueo del tronco superior y logramos con un bloqueo del erector espinal disminuir tanto los requerimientos de los opioides, solo se dio el opioide fentanilo para la intubación, 200 microgramos, fueron los únicos que se utilizaron durante toda la cirugía y se manejó con el bloqueo de tronco superior, del erector espinal y se borran esas dosis bajas. ¿A qué voy? El bloqueo del erector espinal, a diferencia de bloqueos que podemos hacer solo con infiltraciones, permite, como mencionamos, identificar nuestro target y ver precisamente esa difusión que estamos apreciando en este video. Cuando nosotros llegamos a la apófisis transversa y colocamos la punta de nuestra aguja, al depositar el anestésico local, nosotros estamos viendo cómo puede difundir tanto a nivel cefálico y lo amplio de toda esa fascia, cómo corre hacia nivel caudal, como lo apreciamos ahí, pero también a nivel cefálico. Entonces, la dispersión del anestésico local a nivel interfacial nos va a permitir que sea mucho más efectivo nuestro bloqueo que si simplemente pudiéramos administrarlo de una manera subcutánea o con un bloqueo de campo. A este paciente lo que le estamos haciendo un bloqueo del plexo braquial a nivel supraclavicular y nos permite identificar de una manera precisa las divisiones del mismo, identificar nuestras estructuras vasculares sin llegar a ella, tener una buena visualización de la aguja y depositar nuestro anestésico local en las zonas que sabemos que nos van a dar mayor éxito, aquí en el corner pocket y finalmente intraclúster. El avance aquí de la aguja nos permite, aunque pareciera la identificación cruenta, de que no estemos lesionando nuestro plexo braquial, porque los podemos identificar, podemos ver la aguja, cómo entra en la parte central de nuestro plexo, pero sin lesionarlo y con todo lo que debemos de tomar en consideración para no lesionarlo. Se ve rodeado del anestésico local, aquí nuestro plexo braquial, y lograr una intervención
quirúrgica ideal para un paciente con EPOC. En este paciente en específico sí decidimos mantenerlo despierto porque las características pulmonares después de un bloqueo arriba de la clavícula con el bloqueo del nervio frénico no serían las óptimas para que nosotros debiéramos de intubarlo. El bloqueo que trae consigo, ya sea un bloqueo a nivel interescalénico o un bloqueo supraclavicular, si bien es menor el porcentaje, en un paciente de estas características con una alteración a nivel pulmonar, pues lo ideal es que pudiéramos mantenerlo con este tipo de anestesia. Son los principales ejemplos con los que contamos para que podamos definir, entre muchos otros, cuáles son las ventajas de emplear la anestesia regional y no solo de manera única. Como vimos en los videos y como se refiere en la publicación del doctor Emery Brown, los podemos combinar. De hecho, la idea es que los debemos de combinar. ¿Por qué? El veneno está condicionado por la dosis que empleemos. A mayores dosis, evidentemente, mayores efectos secundarios. A menores dosis y en combinación podemos utilizarlo de una manera más efectiva y con menos efectos secundarios. O por decirlo de otra manera, de una manera elegante, digamos. Si nosotros estamos haciendo nuestra anestesia, pongámonos en la circunstancia que muchos hemos estado. Llega el paciente, tenemos que intubarlo y tenemos el propofol, el fentanilo, el midazolam y el rocuronio. Entonces llega el paciente, le explicamos que lo vamos a dormir y de manera enfilada, por así decirlo, le administramos cada uno de los medicamentos en menos de 5 minutos, los medicamentos que mencionamos. Sabemos perfectamente cuáles serán los efectos secundarios, pero vamos a obtener finalmente nuestro objetivo, que el objetivo era dormir al paciente, pues lo vamos a hacer. Si nuestro objetivo era dormirlo, pues pasarle los medicamentos de esa manera, lo vamos a hacer. Pero si nosotros lo queremos hacer de una forma elegante, sabemos que tenemos diversas opciones de vinos, sabemos que tenemos diversas opciones de queso para que nosotros también lo podamos hacer de esa manera elegante. Al igual que los diversos medicamentos y como sabemos en la anestesia total intravenosa debemos administrarlos de una manera como todos ustedes ya saben. La anestesia regional si la podemos comparar también con los quesos. Hay diversidad de quesos y diversidad de técnicas anestésicas para que nosotros podamos utilizarlos. Entonces, creo que justo ahora es el momento en donde podríamos ver los resultados de qué opinan ustedes. Esto es lo que el punto de vista de la anestesia regional nos da. Pero ahora quisiera ver los resultados. No sé si pudiéramos ponerlos en este momento, por favor, para poder hacer las conclusiones. Vamos a dar un momento para ver esos resultados. ¿Por qué el interés de haber hecho esa pregunta inicialmente? Sabemos que los debemos de utilizar dependiendo el tipo de cirugía. Aquí vamos a ver cuáles son los resultados. Ok. 83% el propofol, seguido de los opioides, por supuesto, en un 83%, y seguido, en tercer lugar, la ropivacaína, y en un 50% empatados la dexmedetomidina y los bloqueadores neuromusculares. Creo que evidentemente coincidimos. Muy bien, nos vamos a continuar con la presentación. Coincidimos en que efectivamente, pues, debemos de utilizar y hacer combinaciones de nuestros anestésicos locales. A ver, vamos a mi presentación. ¿Podemos quitar ya los resultados, por favor? Para continuar con la presentación. Ok, ahí está. Entonces, hacía yo mención al inicio de esta diapositiva que con esa pudiéramos iniciar y con esa bien pudiéramos haber terminado. Y es precisamente por esto, porque sabemos que para que nosotros logremos la homeostasis perioperatoria y no llevemos a cabo exclusivamente una narcosis del paciente, es decir, que solo lo tengamos dormido, debemos hacer una elección cuidadosa y en base
al conocimiento de cuáles son los medicamentos que necesita nuestro paciente. Individualizarlo, por supuesto, individualizar el tipo de cirugía y considerar todos los factores que están alrededor para que nosotros podamos cumplir con nuestra obligación. El anestesiólogo, nuestra principal obligación es esto, dar la homeostasis perioperatoria. Y quiero, para terminar, hacer un enfoque, si me lo permiten, a conceptos de tipo gerencial que creo son muy aplicables a este concepto que hago referencia. Para que el anestesiólogo pueda tomar esas decisiones, primero hay que saber qué es lo que significa. Eso es un proceso de identificación y selección de la acción adecuada para la solución de un problema específico. Fíjense bien cómo lo define aquí, la solución de un problema específico. Cuando nosotros llegamos al quirófano e identificamos a nuestro paciente, nos presentamos, pudiéramos estar pensando que lo que tenemos enfrente es un problema que debemos de solucionar. ¿Por qué? Pues es un paciente enfermo que va a ser sometido a una cirugía y eso pudiera representar un problema. ¿Qué es un problema? Una situación que se produce cuando un estado de cosas real difiere del estado de cosas que se desea. Entonces, no estamos teniendo un problema, porque nosotros no deseamos que nos vaya mal, evidentemente, con nuestro paciente. Lo que estamos deseando es que nos vaya bien. Por lo tanto, lo que estamos teniendo enfrente es una oportunidad. Y esa oportunidad es una situación que se produce cuando las circunstancias prevalecientes nos ofrecen la posibilidad de ir más allá de las metas y los objetivos que nos habíamos planteado. Nosotros cuando llegamos con nuestro paciente, lo que queremos es tener éxito y vamos mentalizados a que así va a ser. Y nosotros transmitimos esa confianza a nuestro paciente. ¿De qué manera? Al tomar decisiones programadas. ¿Cuáles son esas decisiones programadas? Aquellas que se toman como un hábito, una regla o un procedimiento. Nosotros debemos de tomar como hábitos el llegar de manera optimista, de manera preparada, por supuesto, a todos nuestros pacientes. Y esto se aplica a problemas estructurados o rutinarios, es decir, nuestros pacientes, si nos dedicamos a lo mejor siempre a columna, lo pudiéramos tomar como algo ya estructurado. Si nos dedicamos siempre a cirugía de trauma, de ortopedia, cada uno a lo que nosotros nos dediquemos, lo vamos a ver de una manera estructurada y por lo tanto va a ser posible definir, prever y analizar todos los componentes que vamos a tener enfrente. ¿Para qué? Para que finalmente, en condiciones de certidumbre, nosotros podamos hacer esa toma de decisiones. ¿Cuáles son esas condiciones de certidumbre? Aquellas que se toman con la certeza de lo que sucederá. Si nosotros ya sabemos que al tener una TIVA de determinado medicamento, sabemos en qué momento debemos de suspenderlo, cuánto tiempo antes, para que la evolución de ese paciente sea favorable, pues lo vamos a hacer de esa manera. Y si lo combinamos con la técnica anestésica regional, que nosotros sabemos que le va a dar la anestesia completa de esa parte específica del cuerpo, pues lo emplearemos. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Al contar con información confiable, información exacta, medible, al estar nosotros registrando la evolución de cada uno de nuestros pacientes y de esa manera nosotros vamos a conocer entonces la relación de causa-efecto y estar en la posibilidad de perfeccionar todas nuestras técnicas anestésicas de una manera conjunta porque sabremos entonces hacia dónde nos vamos a dirigir. Por lo tanto, creo que fue una excelente decisión del doctor Eberto Muñoz el haber iniciado esta serie de pláticas porque hemos aprendido a lo largo de ellas anestesia total endovenosa de una manera precisa y ojalá estos comentarios, estas evidencias que mostramos, pues sirvan para que de una manera conjunta, de una manera evidenciada, podamos tomar la mejor decisión. Muchas gracias.